Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, periodista y madre de 2 niños, y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Qué duda cabe que las emociones marcan no solo cómo nos sentimos, también cómo nos vemos y cómo nos relacionamos con los demás. Y en función de cómo nos sintamos, nos predisponen para tomar unas decisiones u otras. Si hay algo que todos los padres queremos es que nuestros hijos sean felices. Por ello nos esforzamos muy especialmente en atender sus necesidades emocionales, hoy más que nunca. ¿Cómo influimos en el bienestar emocional de nuestros hijos e hijas? ¿Estamos preparados para ayudarles a regular sus emociones y muchas veces ni siquiera nosotros sabemos cómo identificar las nuestras? En el episodio de hoy estoy encantada de contar con Ruth Castillo, experta en inteligencia emocional e intervención educativa, miembro del Yale Center for Emotional Intelligence y profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. Ella nos va a ayudar a responder a estas y otras dudas sobre cómo gestionar y educar de forma inteligente las emociones. Ruth, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Esther. ¿Cómo estás? Muy bien. Además, muy bien. recién aterrizada de una baja de maternidad, así que estás en el punto emocional justo. Exacto, en pleno apogeo. Sí. Sintiéndolo en propias carnes, ¿no? Sí. Vamos a empezar por el principio. Ruth, ¿qué son las emociones? Bueno, pues es verdad que es una pregunta compleja porque todos sentimos emociones, pero a veces nos cuesta mucho poderlas describir con palabras, ¿no? De hecho, esta pregunta la lanzo muchísimo a mis estudiantes. Les pregunto qué son las emociones y algunos confunden, ¿no? La expresión, dicen que son comportamientos, dicen que son sentimientos. Bueno, pues en definitiva las emociones son respuestas inmediatas que damos ante eventos que pueden ser reales o pueden solamente estar en nuestra mente. Uh-huh. Son relativamente cortas en el tiempo y tienen asociadas una serie de señales o de respuestas físicas, la tasa cardíaca, la sudoración, la respiración agitada, ¿no? Tienen también una serie de respuestas cognitivas, es decir, tienen asociados pensamientos, ideas, interpretaciones, sensaciones, y tienen asociados también un componente comportamental, es decir, las emociones de alguna manera nos motivan a acercarnos a algo o a alejarnos de algo o a afrontar algo o a evitarlo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, teniendo en cuenta esto, es verdad que a veces también tenemos que distinguir si las emociones son igual a los sentimientos o igual a los estados de ánimo. Uh-huh. Y efectivamente no lo son. Están entre sí, todas relacionadas, por supuesto, pero las emociones serían algo más intenso y más corto en el tiempo, mientras que los sentimientos perduran más en el tiempo y tienen un componente mental mayor. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre sentir miedo, que sería una emoción, y sentir ansiedad, que sería un sentimiento, ¿no? Uh-huh. Algo más estable en el tiempo y además con cierta anticipación a algo que me va a suceder que yo anticipo que va a ser negativo, ¿no? O, por ejemplo, la diferencia entre la tristeza, que sería la emoción, y la culpa, que sería ese remordimiento constante y esa darle vueltas constante a algo que no te gusta o que no has hecho como esperabas o que alguien pues no ha hecho como esperaba, ¿no? Como puede ser la decepción. Uh-huh. Entonces, bueno, pues en definitiva, esas son algunas de las diferencias y una definición cortita de lo que podrían ser las cosas que sentimos y las emociones que experimentamos. Esto de prestar atención a las emociones es relativamente reciente, ¿no? Porque, quiero decir así, a modo de masas, porque antes no se hablaba tanto de emociones, no hemos tenido en nuestro pasado una educación emocional. ¿Desde cuándo se presta atención a las emociones? Bueno, pues efectivamente en los últimos 25 años, yo diría, o 30 años, bueno, ya podríamos decir que desde que Daniel Goleman sacó este famoso libro, ¿no? De por qué la inteligencia emocional es más importante que la llamada inteligencia clásica, pues empezó a haber un boom, ¿no? de expertos y de psicólogos que empezaron a hablar de la importancia de las emociones y de que empezaron a decir que ya no bastaba solo con ser inteligente, sino también con saber gestionar los sentimientos, las emociones, pues ante una situación determinada, para resolver un conflicto, para transmitir un mensaje.
Ujú. Pero es verdad que la educación emocional apareció un poquito más tarde y básicamente consiste en dotar, en enseñar en el ámbito educativo especialmente, esto significa pues sobre todo en colegios, en centros educativos, habilidades relacionadas con el reconocimiento de las emociones, con la comprensión de las emociones, por qué me siento como me siento, Ujú. con el vocabulario emocional, algo que es fundamental y que ahora haré un poquito de mayor mención a ello, con la expresión adecuada al contexto y a lo que quiero conseguir de mis emociones y por último con la regulación emocional. Entonces se entiende que al final en contextos preventivos como puede ser la escuela, pero también por supuesto pueden ser las casas, las familias, ¿no? Nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros estudiantes a manejar ese complejo mundo emocional que nunca nadie nos ha enseñado y que nosotros muchas veces también como padres nunca hemos recibido esa formación. Y de esa manera podemos prevenir que cuando sintamos emociones intensas, cuando seamos adultos o cuando llegamos a la adolescencia, pues podemos prevenir problemas de salud mental importantes. Lo que hoy en día sabemos gracias a los avances científicos es que la educación emocional previene problemas y reduce problemas de ansiedad, de depresión, reduce también problemas conflictivos en las aulas, mejora la satisfacción vital, en definitiva, bueno, digamos que desarrolla un mayor ajuste psicológico y amortigua a veces pues, el impacto negativo que ciertas emociones pueden tener en nuestro día a día. Ujú. También gracias a lo que sabemos de la neurociencia, ¿no? Antonio Damasio, por ejemplo, o Lisa Feldman Barrett son autores muy importantes que han demostrado el impacto que tienen las emociones en el rendimiento, en el aprendizaje, en la memoria, en el razonamiento. Y es lógico pensarlo, ¿no? Yo creo que seguro, Esther, que alguna vez habrá estado en alguna reunión que fruto de, o en algún evento que fruto de tus nervios, pues te ha bloqueado, ¿verdad? O ha consumido todos tus recursos cognitivos y a lo mejor has tomado una decisión desacertada. Ujú. Todos nos hemos sentido alguna vez así, todos hemos sido presos de ciertas emociones intensas y, bueno, en el fondo sabemos que si tanto los padres como los profesores atienden a las emociones de sus hijos, pues nos aseguraremos que en el fondo pues también rindan mejor, realicen mejor las tareas de su día a día, tomen mejores decisiones, se relacionen mejor con sus compañeros y en definitiva pues tengan una vida pues más saludable, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Desde luego, como madre, lo cierto es que los expertos no paran de hablarnos de esa importancia de identificar correctamente los distintos tipos de emociones, pero ¿por qué es tan importante distinguir y ponerles justo el nombre adecuado? No es lo mismo estar estresado, tú lo decías antes, que nervioso o inquieto, por ejemplo, ¿no? Esto es vital, tener un buen punto de partida. Efectivamente. Algo que ocurre muchísimo y que hablando en talleres con familias y con los propios profesores, dicen: "Jo, es que no tenemos alfabetización emocional, ¿no? No hemos dedicado toda la vida a aprender otro idioma, a mejorar el nuestro propio, pero nunca nadie nos ha enseñado a expresar con palabras lo que sentimos". Mm. Y fíjate que cuando nosotros ponemos palabras a lo que sentimos, estamos dando el primer paso para regularlas. Automáticamente, cuando sabemos expresar lo que tenemos dentro, todo lo que nos pasa se nos hace un poquito más manejable. Ujú. Y esto es fundamental porque es una manera también de ordenar nuestras ideas, nuestra cabeza, de fomentar un autodiálogo adecuado. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestros niños, qué te pasa, qué te ocurre, cómo te sientes? Nada. Ujú. O estoy bien, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros como adultos damos esas respuestas? Sí. Pues ser un poquito más precisos a la hora de expresar nuestras necesidades emocionales va a ser fundamental, porque en muchas ocasiones también va a evitar conflictos, ¿no? Va a evitar que a lo mejor yo en lugar de decirte nada, pero te digo nada porque espero, ¿no? Que me diga, venga, que sí, que te pasa algo, venga, que a ti, ¿no? A lo mejor, claro, la otra persona, como no está siendo sincera, como no estás transmitiendo lo que sientes honestamente, pues a veces eso puede dar lugar a malentendidos, puede dar lugar a malas interpretaciones, con lo cual a veces tenemos que romper ese tapujo, ¿no? De pensar que porque uno no expresa las emociones, o porque uno las expresa, diría más bien, porque uno expresa las emociones es una persona blandita, vulnerable, y más bien todo lo contrario. Cuando somos capaces de expresar nuestras emociones con honestidad y con palabras adecuadas, eso para mí es un gran signo de fortaleza Ujú. y de autoconocimiento también, Claro. Y de valentía, y ¿no? de Ya puestos valentía, claro también. que sí. Em,
¿Podemos hablar del método Ruler? ¿Qué es el Sí. método Ruler, Ruth? Vamos a ver. ¿En Bueno, qué pues consiste? exacto. El método Ruler es una metodología de educación emocional que está desarrollada en el Yale Center for Emotional Intelligence, del que tengo el honor de pertenecer desde el 2010 y soy responsable de formación para centros educativos. Actualmente el SEC Education Group en todos sus centros educativos está implementando esta metodología y básicamente consiste en una metodología que trabaja en primer lugar, y esto es lo importante, por los adultos. Esto significa que empieza por los profesores, por un plan de desarrollo personal y profesional docente y también, por supuesto, para las familias. Ujú. Porque no hay nada más contagioso que el ejemplo y porque es importante que si queremos que nuestros hijos realmente desarrollen sus habilidades emocionales, tenemos que ser nosotros los primeros buenos ejemplos de ello. Así que, en definitiva, primero persigue eso, ¿no? Persigue la formación docente porque en muchas ocasiones los propios docentes nunca han recibido, de nuevo, ¿no? Ninguna herramienta, ninguna formación específica en educación emocional. Y Ruler es el acrónimo de reconocer emociones, comprenderlas, está en inglés, el Mm, acrónimo es Ruler Recognizing, ujú, reconocimiento, U, Understanding, comprensión emocional, L, labeling, expresión a través del lenguaje, ujú, E, expressing, que es expresar las emociones correctamente, y por último, la última R de regulating o regulación emocional. ujú. Así que partiendo de esa estructura, pues esta metodología incluye una serie de herramientas. El medidor emocional, por ejemplo, es una de las herramientas más típicas del método Ruler, donde se trabaja mucho el vocabulario, un currículum específico para trabajar palabras emocionales que además se enseñan progresivamente a nuestros estudiantes desde infantil hasta secundaria, hasta bachillerato. Es decir, la idea es que la educación emocional no se quede solo en un año en concreto, no dependa solo del profesor motivado que decide trabajar las emociones con sus estudiantes, sino que sea algo sistemático, continuado, sostenible en el tiempo Ujú. y desde que empiezan la escuela hasta que la terminan, porque justamente así es como conseguiremos un impacto y climas, ¿no? Donde efectivamente se le dé permiso para sentir a los estudiantes, sientan que su escuela es un lugar óptimo y positivo donde pueden compartir sus emociones y donde puedan estar seguros a la hora de compartir lo que sienten. Es verdad que el sentido de la educación ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Tú crees que esto realmente, aterrizándolo, lo que me estás Ujú. contando, esto ya se aplica en los colegios? Sí, es decir, no se aplica en todos, no se aplica, por supuesto, en todos los colegios de la misma manera, ni con la misma rigurosidad, que todavía queda, es un reto muy importante todavía trabajar la educación emocional con herramientas avaladas científicamente. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, como todo lo que se populariza, ¿no? Como todo lo que se vuelve famoso, pues al final es verdad que también podemos caer en el error de dejarnos llevar por ciertas modas, ¿no? Ciertas personas que hablan del tema sin realmente conocerlo, sin realmente hacer investigación sobre ello, y eso es un gran riesgo. Entonces, hoy en día es verdad que podemos tener un montón de información al alcance, pero también hay que ser críticos a la hora de saber qué programa escoger, qué herramientas implementar, porque al final estamos trabajando con la salud mental de niños y de Claro. niñas. Y entonces al final tenemos que ser muy conscientes del impacto que podemos tener, no solo positivo, también negativo, y de basarnos en herramientas que al final pues estén avaladas científicamente, sustentadas teóricamente y que en el fondo pues se trabajen de una manera rigurosa. Entonces es verdad que un poco teniendo en cuenta la pregunta que me haces, pues todavía falta mucha formación por parte de los centros educativos en su profesorado, ¿vale? Formación que tengan los profesores a la hora de trabajar este tipo de herramientas, programas que efectivamente se puedan ofrecer dentro bueno, pues del día a día de los estudiantes, integrarlos también en el currículum académico, ¿no? Ujú. El futuro de la educación emocional no está, yo diría, ¿no? No está en dar una clase de emociones los martes de 11 a 12. Está en que los profesores
incluyan las habilidades emocionales en su forma de ser y en su forma de enseñar, que la incluyan mientras dan una clase de lengua, de educación física o de matemáticas. Ese es el gran reto y por supuesto que se están haciendo ya muchísimos avances en este sentido, pero todavía queda también mucho por trabajar. Queda mucho que hacer todavía en las escuelas, en los centros educativos con los profesores y también en los padres, Por porque supuesto. al final donde uno se educa realmente y principalmente es en la casa. ¿Cuánto hay de verdad en la frase esta que solemos decir de que lo que hacemos deja una huella más profunda de lo que decimos? Realmente para los padres es algo ineludible, yo creo, ¿verdad? Wow, sí, esa frase es preciosa y nosotros usamos mucho una frase que es de Maya Angelou, que viene a decir como algo así como que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Si recuerdas tu infancia, ¿no? Ya sea con tu familia, ya sea con tus profesores, posiblemente los recuerdos que revivas más intensamente van a estar siempre, van a tener siempre un componente emocional. Ujú. Eh, las emociones impactan muchísimo, dejan una huella tremenda para lo bueno y también para lo malo. Y por eso tenemos que ser conscientes del impacto que tenemos, ¿no? En un comentario, en una actitud, en una comunicación no verbal, porque todo eso lo procesan nuestros hijos, lo procesa la gente que vive a nuestro alrededor y eso, por supuesto, claro, que luego puede conllevar bueno, a recuerdos que a lo mejor pues siempre, lo ideal es que siempre tengamos los mejores recuerdos o que al menos como padre intentemos dar o proveer de los mejores recuerdos a nuestros hijos, ¿no? Claro. Cuando piensen en nosotros. Desde luego, hay mucha nueva educación emocional, lo decías tú antes, en las redes sociales, por ejemplo, hay muchos perfiles dedicados a esto, ¿no? Entonces, yo sigo, por ejemplo, varios de ellos y algunos se centran mucho en esta que se ha dado en llamar la nueva disciplina positiva, ¿no? Que Ujú. suena estupendo. Yo veo, bueno, pues directos que hacen, ¿no? O posts que suben y me parece súper interesante, pero complicadísimo a la hora de llevar a la práctica, ¿no? Porque oye, fenomenal que no tengas que educa a tus hijos sin regañar, sin castigos. Maravilloso, ojalá, ¿no? Yo, de hecho, tiendo a no castigar mucho, pero hay momentos en que llegas a un punto de negociación de que ni para un lado ni para otro y dices, mira, se acabó. Te quedaste sin no sé qué, ¿sabes? Totalmente. Y punto. Y no te queda otra, también porque vienes de ese tipo de educación, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay de verdad en ese tipo de disciplina positiva de la que tanto se habla y cómo de aplicable es a la Claro. realidad? A ver, a mí me gusta decir, y me lo digo a mí misma, que también soy madre de 3 niños y obviamente cada día es un reto y aunque yo te hable aquí en calidad de experta, soy la primera que pierdo los nervios y que a veces me desespero y que a veces efectivamente pues luego me siento mal, ¿no? Muchas veces o tengo esa culpabilidad, ¿no? Mm. De decir, ay madre mía, tenía que haberlo hecho de una manera, pero justamente, ¿no? Yo creo que precisamente lanzando esa idea, no se trata de ser padres perfectos, maravillosos, el 100% del tiempo. Nadie lo es, ni siquiera las redes sociales, ¿no? Lo que vemos en las redes sociales es una mínima parte de la vida de las personas. Y posiblemente además siempre compartimos lo positivo, lo maravilloso, lo bueno, con lo cual al final estamos viendo una realidad que es absolutamente irreal. Ujú. Así que yo diría que lo que tenemos que tener presentes es conocer más cómo es el cerebro del niño, qué es lo que podemos llegar a pedir a los niños según la edad en la que están. Hacer un ejercicio de empatía de, bueno, cuando yo estaba en esta edad, ¿cómo es probable que yo me comportara? ¿No? Ponernos en un momento, ¿no? En los zapatos de la otra persona y quitarnos muchas veces el sombrero de madre o de adulto y realmente ser conscientes de que, hombre, sí que mi hijo está jugando y es que es obvio que le apetezca jugar y no quiera irse a la ducha. Es que es normal, es que a mí también me pasaría o me pasaba cuando tenía 7 años, ¿no? Entonces, para quitarnos un poquito esa culpabilidad, yo diría eso, no se trata de hacerlo bien todo el tiempo, sino de intentar equivocarnos las menos veces posibles. O sea, que cuando nos equivoquemos, que nos vamos a equivocar y que nos equivocamos todos, ¿vale? Porque nadie puede decir aquí que educa perfectamente y bajo los criterios de la disciplina positiva el 100% del tiempo. Reconocer que hemos fallado, reconocer que la próxima vez puede ser una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Y eso, de alguna manera, te quita esa presión que a veces sentimos, porque hoy en día tenemos tanto acceso a tanta información, tantos libros, tantas herramientas, tantos influencers que nos cuentan cómo hay que hacer las cosas, tantos expertos que también nos cuentan cómo hay que hacer las cosas, que a veces esa sobresaturación pues puede generar, no solo puede ayudar, sino que encima puede dificultarnos nuestro día a día, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que algo
que sí que es adecuado entender de la disciplina positiva o en general de cualquier otro método de enseñanza es que, bueno, como todo, como la ciencia, como la medicina, ¿no? Todo avanza, todo avanza. Y hoy en día es imposible pensar que los medios para operar un tumor cerebral eran los mismos que hace 30 años, o 40 o 50. Pues con la educación pasa igual. No podemos quedarnos anclados en, bueno, es que a mí me daban una torta de vez en cuando y no me ha pasado nada, que es el comentario típico. Sí. Claro, sí, pero hoy en día sabemos que podemos hacerlo mejor, ¿no? Ujú. Antes se fumaba hasta dentro de las aulas y hoy en día sabemos que esto no es saludable. Hoy en día, pues, bueno, gracias a los avances de la ciencia conocemos nuevas herramientas y lo que hay que intentar es aprenderlas, es estar abiertos a aprender, tener esa apertura mental para decir, bueno, voy a intentarlo, voy a ver cómo me funciona. Y algo que sí que es muy, muy adecuado en la disciplina positiva es, como decía antes, ¿no? Es que se atiende el cerebro, el desarrollo madurativo de los niños y se respeta a los niños. Ujú. Se educa partiendo de la base de los buenos tratos, ¿no? Se educa partiendo de la base del cariño, de la mirada incondicional, ¿no? De la atención y de la presencia. Y esto yo sí que creo que es importante y que no debemos nunca olvidar, ¿no? A veces esto a lo mejor antes no se practicaba tanto, pero hoy en día entender que los niños son personas igual que nosotros y que también tienen los mismos derechos de ser respetados, de ser valorados y que no por el hecho de yo ser adulta tengo que decirte o tengo que invalidar cómo te sientes o lo que opines, ¿no? O sea, Ujú. tener en cuenta que los niños también pueden decirnos mucho y a veces sus respuestas pueden ser muy, muy inteligentes, ¿no? Entonces estar dispuesto a escuchar y luego eso, otra de las cosas otra de los problemas que la gente confunde en la disciplina positiva es que se piensan que la disciplina positiva es eso, es positivismo, Todo, es todo todo estupendo. estupendo, Claro que sí, maravilloso, sí. ¿verdad? Igual que, ¿no? Igual que la psicología positiva, que también que también es una disciplina dentro del área de la psicología, y se piensan que la psicología positiva solo estudia la felicidad y el bienestar y el pasarlo bien. No, no, no. La disciplina positiva, que es el tema que nos ocupa hoy, también establece límites. Es más, indica que los límites claros, concisos, Son pero necesarios, son ¿no? necesarios para el Ujú. desarrollo del niño. Si no se establecen límites, en la maduración del niño y la estabilidad del niño se va a ver muy mermada. Ahora bien, es verdad que lo que dice es que es mejor no aplicar los castigos, porque hoy en día también sabemos que mediante la amenaza, mediante la infusión de emociones como el miedo o como la venganza o como la tristeza, pues no se obtienen buenos beneficios, ¿no? Ujú. Y más, muchas veces puede mermar incluso la relación Puede ser al padres-hijos. contrario, incluso, Puede ser sí. al contrario. Entonces, básicamente dice, en lugar de castigo vamos a establecer consecuencias. El niño tiene que saber o la niña tiene que saber que cuando hace algo que no es adecuado o que directamente no le permito hacer, hay una consecuencia a esa acción. Ujú. Pero esa consecuencia, que es la diferencia de los castigos, tiene que ser una consecuencia razonable. Tiene que ser una consecuencia acordada previamente con el niño. Tiene que saber antes de tiempo que esa puede ser la consecuencia que va a tener. Ujú. Y tiene que ser una consecuencia relacionada con el comportamiento. Eso de como no has atendido o como, ¿qué te digo yo? Como no has hecho bien los deberes, te quedas sin patio o como no has recogido tal, no te llevo a la extraescolar, eso no está relacionado. Entonces, Ujú. hoy en día el reto está en buscar consecuencias que tengan una relación directa con el comportamiento que tú quieres, de alguna manera, pues eso, premiar o no premiar, ¿no? Ponme un ejemplo así para que nos hagamos todos una idea. Pues, por ejemplo, si estamos a ver, algo relacionado con lo académico, pues algo podría ser, a ver, imagínate, estamos haciendo unos deberes y el niño no quiere hacerlo, ¿no? O tu hijo no le apetece hacerlos, o empieza a decirte que no tiene ganas o que se quiere ir a otro sitio o qué tal, pues algo que podemos hacer es utilizar
la propia actividad para que encuentre algún tipo de refuerzo en ella. Es decir, vamos a leer algo que no esté relacionado con lo que estamos haciendo, pero que de alguna manera te mantenga ahí en la mesa trabajando y concentrado en lo que tienes que hacer, ¿no? Y vamos a cambiar de actividad, eso te va a reforzar de alguna manera, te va a predisponer a estar más motivado a hacer esta tarea académica, pero no la vamos a dejar de hacer en este momento, ¿vale? De alguna manera también, de esta manera estarías atendiendo a la necesidad del niño, estarías de alguna manera diciendo, vale, te entiendo que ahora mismo no quieras hacerlo, pero te pongo algo que de alguna manera esté relacionado con lo que queremos hacer, ¿no? O sea, Con lo que te doy un pretendemos. respiro, pero ahora volvemos, ¿no? Exacto, Sobre lo que tienes que hacer. exacto. O si has hecho algo que no es adecuado, por ejemplo, bueno, pues imagínate, muchas veces hay muchos padres que pecan en la tendencia de premiar o no premiar con la comida o con el ocio, con el tiempo libre. Ahí es donde yo digo que hay que tener cierto cuidado, porque ni la comida, ni el ocio, ni el tiempo libre debe de ser un mecanismo, una moneda de intercambio. Claro. Los niños tienen derecho a jugar, tienen derecho a, por supuesto, a comer, ¿no? Y Sí. alimentarse, y tienen derecho a hacer las actividades que todos hacemos. Entonces nunca deben de convertirse ese tipo de cosas en monedas de intercambio. Y bueno, en reforzadores o castigadores de lo que queremos hacer, ¿no? Es un placer aprender contigo tantas cosas que nos van a ser muy útiles, y no te digo yo que no volvamos a compartir algún que otro episodio seguro, porque hay mucho más de lo que hablar.